Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Long Play Cast. Somos Paco Triviño y Lauro Chapa. Hola, hola, ¿cómo están? Excelente, y pues bueno, en este episodio del podcast vamos a estar hablando de la película de Jurassic Park, la original, ¿verdad? Sí. Que pues es una saga, o bueno, se ha convertido en una saga, ¿no? Pero Ujú. mucha gente argumentaríamos que nunca han superado esta original, ¿verdad? Sí. Iremos hablando de varias formas en las que eso es verdad. Ujú. Eh, pero pues es muy interesante, digo, en este podcast no he tenido muchas oportunidades, ¿no? De hablar de películas de mi director favorito, que es Steven Spielberg, pero siempre que sale la oportunidad es de que, yes, vamos, rápido. Claro. Ujú. Y pues esta es una de las más icónicas, ¿no? Definitivamente, sí. De hecho, hasta diría tal vez un poco injustamente manchada por las demás, porque creo que no hay ninguna otra realmente buena de todas las otras secuelas. Entonces, sí, pero esta tiene toda la magia que necesita una película y tenemos ahí al expertise, como dices tú, de Spielberg y de John Williams uniéndose en Mm, sus poderes máximos para crear esto que se utiliza para decirse coloquialmente como la magia del cine. O sea, realmente sí. hay cosas que se sienten muy mágicas de esta película, en donde pues a lo mejor no son muy realistas, pero siento que le agregan mucho a la creación de este mundo fantástico. O sea, realmente me siento como en otro lugar viendo esta película y pues es muy divertida, muy interesante ver todo lo que está pasando y seguirle la huella a esta aventura que están teniendo estos personajes. Y sí, Ujú. la verdad es que me gusta mucho. Sí, la película es muy, muy buena. Porque se juntan varias cosas. Obviamente, los que mencionas de Steven Spielberg y John Williams, pues es un dúo dinámico que pues hasta hicieron un box set después de soundtracks de todas las películas que hicieron juntos. Y pues, francamente, son de que muchos de mis favoritas. Pero sí, creo que en este caso en particular es una de esas cosas como, digo, ya que está saliendo el tema de John Williams, ¿no? Y su música. Ujú. Pues Steven Spielberg en unos premios, no me acuerdo ahorita cuáles eran exactamente, pero hablaba de lo que aporta John Williams a elevar una película, Ujú. ¿verdad? Que dice Sí, que sin la música de él las bicicletas no vuelan, ni los hombres en capas rojas, los dinosaurios no están sobre claro. la Tierra, ¿no? O sea, eh, es toda esta cosa donde te vende todavía más el sentido de magia, de pues este es un mundo de imaginación y todo eso, Ujú. ¿no? Sí, y es que es muy, muy cierto ese aspecto. Yo, por, por lo general en las películas, siento los cues sentimentales muy ligados a la música. O sea, como de si viera algo triste en una película con una canción que no le va exactamente a esa escena, no me pondría a llorar, pero con una canción en particular sí. Y siento lo mismo aquí, en donde pues en esas escenas en donde por primera vez ven el parque o por primera vez ven a los dinosaurios y todo, y sentirlo unido de esa música me hace sentir Ujú, completamente como volando, ¿no? En esas escenas de que se me pone la piel de gallina y todo por la música tan impresionante que utiliza John Williams aquí. ujú. Y sí, o sea, tiene varias piezas muy icónicas dentro de esta película y le van perfectamente a lo que estamos viendo en pantalla. Sí, sí, por ejemplo, hay varios motifs por ahí. Hay uno muy distintivo, por ejemplo, cuando es un avance tecnológico o algo impresionante o lo que sea, es un tipo de música. Cuando hay peligro es otro tipo de música, pero Sí. hay una pieza muy particular que es cuando ven por primera vez a estos dinosaurios, ¿no? Ujú. Ahí los científicos. Sí. Y pues es una música que te comunica de que mira como que el milagro de la vida, ¿no? O sea, Claro. es un sentimiento muy particular el que Ujú. transmite esa pieza. Sí, totalmente. Tienes esa, tienes unas que es más como de aventura, las que son más Ujú, como de peligro y son muy, muy buenas porque es un personaje más en la película y yo creo ujú. que es de lo más memorable de la película junto con los efectos de los dinosaurios. Creo que mucha gente recuerda la música aún sin haber visto esta Ujú. película. Sí, sí, la verdad es que la música es de los aspectos más icónicos. Obviamente los efectos visuales también,
Claro, Pero creo que vale la pena, antes de entrar a eso, hablar un poquito de ujú, la historia de la película. seguro. Porque algo que mucha gente no sabe, a pesar de que, pues, al ver la película dice, ¿no? Es de que está basada en un libro. Ujú, Pero la verdad es que muchos de los cambios, digo, sin haber leído el libro que ujú, hicieron para este guión, creo que fueron muy acertados porque pues es un libro que se aferra un poquito más a la ciencia ficción. A veces ujú, se clavan más en la ciencia o en la ficción, pues el libro se clava más en la ciencia, ¿no? En ujú. cómo es posible todo esto. Sí, Que es muy interesante. También podemos hablar de los diseños de los dinosaurios en esta película. claro. Pero creo que la historia de la película es también muy importante porque es otra cosa que es la magia de Steven Spielberg, ¿no? De que Ujú, te voy a presentar un mundo bien loco que es los dinosaurios están otra vez entre nosotros, no están otra vez, ujú, cobraron vida a través de estos avances tecnológicos. Pero al final del día te voy a contar una historia muy humana claro. sobre un hombre que está traumado con los niños por alguna razón. Ujú, Un señor que está obsesionado con hacer este parque muy impresionante porque pues últimamente tiene todas estas inseguridades por venir de muy abajo y todo eso, económicamente ujú. hablando. Entonces te pone estos temas muy humanos, muy que tú puedes interpretar de maneras muy coloquiales, ¿no? Y siento que ese siempre ha sido el toque especial de Spielberg. Sí, definitivamente. Y creo que es importante esta película también porque tiene mucho comentario acerca de cómo se utilizan Ujú. las tecnologías, acerca del capitalismo, acerca de Sí. el merchandising de las cosas y todo esto. Entonces, sí es la historia es algo muy importante como para que funcione esta película. Y luego, yo Ujú. tampoco he leído el libro, pero por ejemplo, el autor del libro tuvo la oportunidad de trabajar en el guión, que no siempre pasa eso. De repente ahí pasa y creo que fue en la única en donde trabajó él, porque después se siguieron basando en sus libros, pero ya él no escribió los guiones de las otras películas. Pero pues es muy interesante que le dieran ese cambio, porque creo que sí habría sido una película muy distinta si se basaran demasiado en la ciencia ficción. Aquí es un poco más de pues temas un poco más grandes en cuanto a los Sí. comentarios que decía, pero en arcos muy particulares, como bien dices, de cada uno de los personajes también. Sí, es muy interesante porque. Y digo, creo que el personaje de Jeff Goldblum, que es este Ian Malcolm, que es Ujú. un personaje muy icónico por todas estas frases que tiene a lo largo de la película, ¿no? Claro. Pues yo creo que la que condensa todo es la de los científicos. Sus científicos estaban preocupados por saber si podían hacer esto, pero no se habían preocupado del por qué o si era lo Ujú. correcto hacerlo, ¿no? Exacto. Y ahí disculpen que la traduje toda mocha, la verdad no me acuerdo cómo lo dice en español. Ujú. Pero el caso es de que es algo muy cierto y creo que lo vemos mucho a lo largo de el progreso de la humanidad, ¿no? A veces Ujú. el progreso puede llegar a ser muy claro donde, mira, esto se hizo por estas razones, pero Ujú. muchas otras veces no saben ni para qué quieren tanta galleta si hablamos del equipo de computación o de avances tecnológicos o de la manipulación de la Tierra o cosas así. Es como, a ver, ¿y esto para qué es? ¿Es nada más para demostrar que puedes hacerlo o Claro. va a beneficiar a la humanidad de alguna Sí. manera, ¿no? Sí, es donde pierden el porqué de las cosas. Y me encanta en ese sentido que sea él el que lo dice, porque creo que fácilmente el doctor Grant o la doctora Sattler lo pudieron haber dicho, pero se me hace bien interesante que el personaje de Ian Malcolm te lo presenten como este rockstar, ¿no? Que sí es un Literal. matemático, pero más que nada está ahí porque está guapo y porque va a ser como la cara del proyecto y todo. Pero cuando Ujú. se va dando cuenta de lo que están haciendo es de que, wow, wow, wow. O sea, Sí. hasta yo puedo ver que lo que están haciendo está mal. Y todo ese Ujú. discurso que dices que le dice a John Hammond ahí en la cena sobre cómo se saltaron como procesos de aprender realmente Ujú. qué es lo que están haciendo y que básicamente hicieron trampa en su tarea y están como parados sobre el trabajo de los demás. Se me hace bien Ujú. interesante porque es algo muy actual también, por ejemplo, con todo lo de la inteligencia artificial, lo Ujú. fácil que la gente puede saltarse procesos o Sí. saltarse conocimientos o no saber realmente de dónde vienen las cosas o el porqué de las Ujú. cosas y pues terminan pasando este tipo de cosas. Obviamente aquí fue con
algo muy peligroso como tener estos animales que ya estaban extintos ahí sueltos por la tierra, pero pues se podría traducir a otras cosas y se me hace bien interesante que sea él el que lo dice. Sí, hay mucho del el porqué de la tecnología, ¿no? Y lo presenta como preguntas en muchos otros casos. En el caso de los dinosaurios es muy claro el de que, ok, claramente la regaron, ¿verdad? Se le salió de control. Pero sí, la inteligencia artificial es el paralelo más obvio, creo yo. Pero hay muchísimos. Por ejemplo, en la película hay uno que es una versión micro de esto donde está el carro electrónico, el carro eléctrico, ¿verdad? Donde es completamente automatizado, es completamente eléctrico, pero a la hora de que se va el sistema, no pueden hacer nada y están atrapados en él, ¿no? Y llega el T-Rex y todo esto y dices, oye, pues ahí también está el peligro de la automatización, ¿verdad? El porqué de todo automático, por qué no hay un failsafe, por qué no hay todas estas cosas, ¿verdad? Que es algo que siento que cuando hicieron la película era ciencia ficción, ahorita ya es una realidad y es algo que ha pasado, ¿verdad? De hecho, hasta profético podrías llamarlo eso. Sí, definitivamente. Y también hay muy relacionado el darle todo el poder o todo el acceso a alguien, porque el único que podía como arreglar o controlar eso en caso de algún fallo era el personaje de Wayne Knight. No sé cómo se llama su personaje. Dennis. El Dennis, ya ven, a nadie le importa. Ya ves, a nadie le importa. Sí, ese güey. Pues él tenía todo el control, o él era el que sabía cómo funcionaban esos sistemas automáticos y se había ido, obviamente, ahí a robar los embrios de estos dinosaurios. Entonces, pues ya no podían hacer nada, ¿no? Estaban como que inútiles el personaje ahí de Sam Jackson y el John Hammond, de que pues, ya no podemos, güey, se fue, ni modo, ya no podemos hacer nada. Y es como de, wow, o sea, nada más porque le dejaron toda la tarea, digamos, o todo el conocimiento de esta una persona, ya no están sus manos atadas, básicamente. Entonces sí es bien interesante cómo, como dices tú, es profético y pues por lo mismo se siente muy actual, como de, claro que eso podría pasar en miles de maneras en el día de hoy. Sí, por ejemplo, otra cosa de la que me acordé fue de este submarino que fue al Titanic, ¿no? Cuando estamos grabando esto fue hace como unos 2 años, creo. Si mal no recuerdo, pero pues cuando escuchen esto, quién sabe hace cuánto habrá sido. Sí. El Titan, creo que se llamaba el submarino, ¿no? Pero me acuerdo mucho porque pues es este empresario que se hace llamar innovador, se hace llamar todas estas cosas y con eso justifica el tomar riesgos, pero el riesgo no es una inversión de dinero, son vidas, ¿verdad? Claro. En ambos casos, en esta película y en este caso que estoy recordándoles, pues el propio dueño o inventor de esta cosa, pues sí pone las manos al fuego por su propia cosa, le puedes admirar eso si tú quieres, pero pues les está poniendo en riesgo la vida de muchísima gente y muchísima gente muere, ¿no? Claro. Y pues ponen la batuta de, es que es el progreso, es que es el... Y es como, pues ¿cuál progreso? ¿Realmente te quieres hacer rico haciendo esto, no? Exactamente. Y digo, es un ejemplo excelente es el que pusiste porque pues esos viajes realmente no eran para absolutamente nada. O sea, no es como los que hace James Cameron que iban a investigar y hacían experimentos y cosas. Es como, ok, perfecto. Ahí sí están haciendo algo, ¿no? Están haciendo experimentos y avances tecnológicos y todo. Pero este era realmente un tour en donde veían al submarino por una ventana minúscula, en donde todos iban incómodos. O sea, realmente no había un porqué más que sacarle dinero a la gente que estaba dispuesta a pagar por esa tontería. Entonces sí, es un muy buen ejemplo. Digo, aquí en la película John Hammond realmente siempre se queda atrás de que no, ustedes vayan en el tour, ustedes vean y todo, y de que, oye, se perdieron tus nietos. Bueno, ve por ellos, ¿no? Le dice a este científico, y Laura Dern termina acompañándolo, pero John Hammond nunca mueve un dedo para hacer algo. Entonces está interesante ahí su personaje. Sí, digo, por ahí está el elemento de que claramente es alguien muy mayor, ¿verdad? Eso sí. O sea, también está ese elemento de, bueno, al chile ni para qué vas, ¿verdad? Pues sí, ¿qué va a hacer? Como cuando pues tienen que reactivar los sistemas, ¿no? Que pues mandan a esta Sadler y él le dice, no, es que debería ser yo, pero... y ella de que, dámelo, güey, o sea, ¿verdad? O sea, yo lo hago. Creo que en gran parte es lo de la edad, pero pues sí, obviamente claro. se ve mucho también eso donde
pues todos van a solucionar cosas y él se va a comer nieve. Desde que, Sí. chido. Está bien curado. Y luego que dice de que no, pues es que se iba a derretir si nadie se la comía. No, pues sí, sí, es Sí. cierto. Ujú. O sea, sí, pero pues, está bien pata eso. Ujú. No, sí, Este, claro. pero sí, es muy interesante los mensajes que tiene esta película que son muy atemporales y muy universales y todo, ¿no? Pues Ujú. hablamos de los riesgos de el avance por el avance propio, ¿verdad? Ujú. Eh, el no entender a veces las cosas que están descubriendo, digo, ahí un poquito on the nose, ¿no? Pero Dennis ahí en su computadora tiene una foto de Oppenheimer. Sí, Es de que nada sutil, ¿verdad? exacto. Pero, pero hay gente que Ujú. así se ven a sí mismos y así piensan, por ejemplo, de Oppenheimer, de que no, él hizo un progreso muy importante y que no sé qué, y es como, Ujú. ok, pero ¿qué representó ese progreso, verdad? Claro, Entonces sí. sí. O hacen estas comparativas tal vez un poco ridículas con las cosas que pueden llegar a hacer. Pero pues sí, está interesante ahí eso. Y también un comentario que hace Sadler de cuando ve qué tipos de plantas tienen aquí, que dice de Ah, que, oye, sí. pues es que estas plantas son venenosas, ni siquiera supieron por qué las pusieron aquí. Vieron una planta bonita y dijeron, ah, pues Ujú, sí, estaba aquí, pero realmente no se pusieron a estudiar el ecosistema y las plantas que necesitaban los dinosaurios y todo. Simplemente ujú, lo hicieron porque, pues, al final de cuentas, Jurassic Park iba a ser un parque de diversión y si querían hacerlo lo más atractivo posible para los ujú. clientes y sacarles el más dinero posible, ¿no? Sí, sí, querían hacer un parque temático y realmente el resto no les importaba, ¿no? Ujú. Y es muy interesante porque sí, está lo de las plantas, está lo del T-Rex, está lo de los Velociraptors, Ujú. ¿verdad? Donde, oye, pues a lo mejor la naturaleza tiene su razón de ser, ¿no? De los ciclos y todo. O sea, Ujú. que es una diferencia muy clara que hace el personaje de Malcolm, que se me hace muy importante, Ujú. donde mencionan a un animal que estaba en peligro de extinción en ese momento, no me Ujú. acuerdo cuál era ahorita, Sí. pero lo menciona Hammond, ¿no? Y Malcolm le dice, bueno, pero es que ese animal, si se extingue fue por culpa de nosotros, Ujú. básicamente, ¿no? Tú estás hablando de unos animales que se extinguieron hace millones de años, ¿verdad? Si quieres verle algún tipo de intención a la naturaleza, pues hay una razón de ser por la que dejaron de existir, ¿no? Al Ujú. querer traerlos de vuelta, pues ¿qué va a implicar eso para la Tierra, ¿verdad? O sea, deja tú la humanidad, la Tierra, todos los seres vivos que Ujú. hay en ella, ¿no? Sí. Sí, está bien interesante eso, porque sí, muchos animales se extinguen por cosas naturales de que, oye, pues es que la Tierra cambió y la Tierra ya no está de la manera en que la necesitan esos animales para sobrevivir en el ecosistema, o a veces el problema es que otros animales se desplazan y terminan de eliminar a otros y por eso se extinguen. O sea, hay un Ujú, sinfín de cosas. El problema es de que, pues, si tú te metes con esa naturaleza, si tú te pones a jugar a ser Dios, que es la ujú. temática de esta película, pues no estás considerando esos otros factores y las repercusiones que puede tener el traer de vuelta ese tipo de criaturas, ¿no? Y luego hacen esto que el doctor Who les explica, o cómo se llama, que Wu, el doctor Wu Ah, les explica el de del que laboratorio, ya. Ujú. De que no, pues es que aquí no se van a poder reproducir porque hicimos que todos fueran hembras y todos estos dinosaurios van a ser hembras y ahí es donde Ian Malcolm dice que a ver, espérame, ¿cómo le hicieron? De que no, pues es que los modificamos genéticamente, no sé qué, y él dice que no, o sea, a mí me suena que algo va a fallar porque, digo, tiene esta frase icónica de Nature finds a way Life y finds a way. Life finds a way y pues eso es lo que termina pasando, ¿no? En más de una Ujú, ocasión la película le da la razón a Ian Malcolm y a veces él se da cuenta y lo dice, o a ujú. veces es Grant, pero es esto de que están jugando con cosas que no entienden, que de hecho Ujú. eso se me hace bien interesante porque he escuchado cosas un poco muy enfermas en la actualidad de la gente modificando a sus bebés, de que los modifican Ah, sí. genéticamente para que no tengan ciertos tipos de enfermedades o para que tengan ciertas características físicas del color de cabello, piel, ojos, o para quitarle ciertas tendencias a enfermedades y Sí. solo puedo pensar en esta película de que Ujú. están jugando a ser dioses y no
no están pensando en que pues tal vez esas cosas están ahí por algo, ¿no? Ujú. Sí, o sea, porque hasta donde lo entienden ellos, porque pues me queda claro que la gente que está tomando esas decisiones sobre sus hijos no son los líderes en el conocimiento de genes ni nada por el estilo, son gente que No. tiene el dinero y el poder de hacerlo, ¿no? Pero Claro. pues, porque dicen, es que estos genes están relacionados con estas enfermedades y cosas así, es como, ok, pero a lo mejor están relacionados con cosas buenas también, ¿verdad? Ujú. O a lo mejor son importantes por una u otra razón Sí. y al mocharlos es como, pues ¿qué va a pasar ahí, no? Es Ujú. muy, muy interesante ese tipo de cosas, Sí. ¿verdad? Este, pero sí, son muy interesantes y luego, también por ahí lo puedes interpretar también con el tema de migración y de otras cosas. Ahí Malcolm Ujú. tiene un diálogo que dice, no, aunque tú quieras desterrarlo, la vida a un cierto lugar Mm. o lo que sea, de alguna u otra manera encuentran la forma de llegar a otros lugares, de salir adelante y todo, ¿no? Y Sí. creo que tiene muchos significados esa frase. Claro, es el instinto de supervivencia en donde pues las criaturas, los humanos también van a buscar Ujú, sobrevivir de una u otra manera y pues sí, aquí lo vemos con esa temática también. ujú. Sí, y fíjate que creo que hay otro elemento en el no entender lo que estás haciendo en cuanto a lo que implica. Por ejemplo, estamos hablando de la salud, ¿no? Pero luego también Ujú. en la sociedad y en otras cosas, ¿no? Claro. Creo que también ese aspecto es muy importante porque muchas veces la gente que desarrolla estas tecnologías no tiene nada que ver con la gente que va a ser beneficiada o perjudicada por las Claro. tecnologías. Ujú. Entonces, ese aspecto también creo que es muy interesante. Sí, porque pues muchas veces se terminan, pues no necesariamente se diseñan así, pero se terminan utilizando solamente por la gente más pudiente o más poderosa y termina Ujú, habiendo una separación más fuerte de las clases sociales porque pues solo también. la gente que tiene dinero tiene acceso a estas tecnologías que te terminan dando una ventaja, entonces pues Ujú, esa ventaja se va a hacer más grande y se separan más las clases sociales de esa manera. ujú. Sí, simplemente, por ejemplo, con el desarrollo de la inteligencia artificial, pues hablan Claro. de que, pues es que esto va a ser más fácil el trabajo para los diseñadores o para los artistas. Y es como, Ujú. no, más bien quitan a los artistas y a los diseñadores de la ecuación, Sí. ¿verdad? Y se va el dinero a la gente que ya tenía dinero, ¿verdad? Ajá. Sí, eso es gran parte Exactamente. de lo que me parece muy interesante pues por ejemplo, tú y yo que trabajamos en campos completamente creativos, ¿no? Ujú. Que venga alguien de programación o lo que sea, es que va a estar bien chido porque ya no vas a tener que grabar video, ya no vas a tener que editarlo. Es como, Ujú. y si a mí me gustaba hacer eso, no te Sí, detuviste a pensar que yo escogí hacer esto porque me gusta, ¿verdad? claro. Es un aspecto muy, muy interesante que alguien más te diga. Es que tú deberías de preferir esto. Es Ujú. como, no sabes de lo que estás hablando. Yo lo llamaría deprimente, sí, es bastante deprimente cuando Ajá, pasa eso de que, oye, pues es que ya no tienes que dibujar o ya no tienes que ajá, diseñar, literal. ya no tienes que crear ideas y es como de, madres, güey, o sea, eso es lo bonito de la vida, eso es lo que le da color a la vida y quieren quitar eso, en lugar que se utilice para cosas que, pues, sí son tareas como más tediosas de que, no O sé. peligrosas. O peligrosas, ándale, sí, pues hay muchas cosas que hacen gente que arriesgan su vida que podrían Ujú, salvar siendo automatizadas y cosas por el estilo. O sea, para ese tipo de cosas o para encontrar enfermedades, la inteligencia ajá. artificial, por ejemplo, se utiliza en la medicina para encontrar muchas enfermedades y dices, Ujú. sí, mira, para eso sí sirve, no Para eso para... está con madre. Sí, 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 no para quitar cosas creativas que la gente sí quiere hacer. Ujú. Sí, no, es muy interesante. Y luego Ujú. también, digo, a lo mejor y para terminar este subtema, ¿no? De la inteligencia artificial, Ujú. yo lo he visto también, por ejemplo, con alumnos, de que, es que me pidieron un ensayo, entonces se lo pedí a ChatGPT. Es como, pues Claro. es que el chiste no era el ensayo, el chiste era que demostraras de alguna manera tu aprendizaje o tu Ujú. reflexión o introspección o lo que sea, ¿no? Del tema que te pidieron. Al pedírselo al chat GPT o a lo que sea, pues Ujú.
estás en contra del punto de lo que te estaban pidiendo, ¿no? O sea, perdió Ujú. el valor completamente. Sí, exacto. O sea, yo sé que sabes usar ChatGPT. O sea, de hecho, hasta podrías dejar otra actividad en donde utilicen ChatGPT de que, a ver, investiguen esto o compara cómo lo hace él a cómo lo harías tú o haz que te corrija errores de ortografía o gramática y aprende de eso. No sé. Pero Ujú. sí, o sea, como de el que te resuma un libro o de que te haga un ensayo de cero es de, pues ya para qué, o sea, para qué estás Ujú. en la escuela realmente, para qué estás Literal. vivo, para qué piensas, güey. O Ajá, sea, sí, ¿para qué piensas? está muy loco. Sí, está muy loco eso. Y pues es que sí, es un tema que puedes ver muy claro en Jurassic Park, ¿no? De el Sí. progreso por gente que ni estaba interesada en el tema, Ujú. no se va a ver beneficiada más que económicamente, ¿verdad? Sí, Porque llama a estos expertos no con la intención de que le den retroalimentación de cómo mejorar la claro. tecnología o cómo mejorar la humanidad o en qué les puede ayudar estos avances tecnológicos. Es de, oigan, pues denle el visto bueno para que los Sí. inversionistas ya no estén detrás de mí, ¿verdad? Ujú. Ese era el propósito de llevar a expertos, ¿verdad? Claro. ¿No? es, Ujú. Ujú. Y los lleva con promesas de que yo les voy a dar dinero, yo les Ajá, voy a fondear sus investigaciones. Ustedes no se van a preocupar por nada, nada más digan que literal. sí y se pueden ir y tranquilos, ¿no? Y pues obviamente ven todas las implicaciones éticas y morales y los peligros que pueden ocurrir desde que hey, tal vez no es lo mejor, ¿no? Y claramente quería eso porque ahí en esta comida en donde discuten, pues le dice al abogado de que, oye, pues no me imaginé que estos tres se fueran a ir contra mí y el único que me apoyara era La todo el... sanguijuela La esta. sanguijuela, ándale, no me acordaba lo que le decía decir, la sanguijuela. Bloodsucker. Ujú. Que pues de hecho el abogado también era que no, sí, y vamos a cobrar una Ajá. millonada y no sé qué. Y era como, Nomás le pues sí, faltaba hacerlo de las manos, ¿no? De sí, de saborearse que las manos. literal eran ahí los villanos que se mueven el bigotillo. Ándale. Porque, pues sí, ellos estaban viendo los números, ellos estaban viendo cómo sacar más dinero y pues no tenían ni idea de lo que estaban haciendo, ¿no? Ajá, literal. Sí, no, es un tema muy interesante porque creo que siempre que vuelvo a ver esta película pienso en algo diferente. Ahorita fue la IA, pero Claro. luego también en su momento recuerdo pensar en las redes sociales porque una de Mm. las veces que vi esta película pues fue cuando estaba el boom de Facebook y Twitter y Ujú. todo eso acá pues hace pinches 15, 20 años, ¿no? No sé. Claro. Pero es muy interesante ver cómo ese tema lo puedes traducir a muchas cosas. Y estoy seguro que en 10 años vamos a pensar en otra cosa también, de que, oye, pues Sí. esta cosa que están desarrollando, quién sabe si deberían, ¿verdad? Quién sabe si es Ujú. algo bueno, ¿verdad? Hablando Sí. de lo global, ¿no? Es muy interesante. No, definitivamente creo que son temas que van a permear por siempre, o sea, siempre van a haber avances tecnológicos y siempre va a haber implicaciones morales y siempre nos podremos hacer estas preguntas de por qué y de para qué se hacen estas cosas y todo. Ujú. Entonces es muy interesante volver a ver esta película cada rato. Sí, es muy interesante. Y pues en el tema de progreso tecnológico, pues Ujú. algo que también es muy icónico de esta película son los efectos visuales. Claro. Que pues la verdad es que siento que esta era una época dorada para utilizar diferentes tipos de tecnologías. Ujú. Creo que llegó la cúspide o el punto más alto de eso a inicios de los 2000 o mediados de los 2000. Pero aquí la unión que vemos de efectos visuales digitales, animatrónicos, Ujú. ¿verdad? Todo eso es una unión muy particular la que tiene esta película. Sí, definitivamente. Y hacen algo increíble ahí con los animatrónicos de los dinosaurios y con los efectos digitales, porque pues a veces sí puedes notar un poco la diferencia de que, mira, aquí son digitales. Creo que donde más lo noto es en esta estampida que está pasando Mm, arriba de ellos, pero luego hay cosas que tocan a los dinosaurios y nada más puedo pensar yo estar en el set, que digo, he visto cosas de detrás de escenas y ver a los actores y la gente de producción viendo a estos animatrónicos y es de que pues un dinosaurio, aquí ajá. y crearon un dinosaurio.
Pero sí, es muy impresionante ver esto. Y definitivamente es el auge porque después siento que malamente no utilizarían muchas de las cosas físicas porque es de que, pues lo hacemos en digital, ¿no? De que Ujú. arreglamos esto en digital. No sé, algo que se me viene muy a la mente es de que cuando quitaron la marioneta de Yoda y la hicieron digital, que Ujú. digo, ahí tal vez era por otras razones, pero hasta lo quitaron del episodio 1 en donde originalmente era una marioneta y lo cambiaron a digital. Así después fueron haciendo muchas cosas de que, oye, pues Ujú. esto, pues ¿para qué lo hacemos? Y lo hace el CGI, ¿no? Muchas Ujú. veces bien hecho, muchas veces mal hecho, pero es Sí. bien interesante cuando combinan todas estas métodos y corrientes porque siento que pues sale algo muy especial porque dices, mira, aquí quedaría mejor tal cosa y aquí Sí. pues ni modo, así tenemos que hacerlo digital, entonces está muy chido. Sí, es que para mí el efecto digital tiene que tener su razón de ser, ¿verdad? Es Claro. casi como tienes que justificar por qué no es una marioneta o por qué no es Ujú, un maquillaje o por qué no es esto o lo otro, ¿no? ujú. Y, por ejemplo, creo que esta película es muy buena en hacer eso, Sí. porque casi siempre lo que es digital es lo que tiene mucho movimiento de traslado, ¿verdad? Ujú. Cuando vemos al T-Rex corriendo detrás de la camioneta, pues Ujú. ahí tiene que ser digital, sí o sí, porque pues no Claro. tenían cómo armar eso, ¿verdad? Hubiera sido, si de por sí ya había sido muy complicado el animatrónico del T-Rex estático, y por Ujú. estático me refiero que no se traslada, ¿no? Porque Sí, tiene porque ya mucho sé. movimiento, abre y cierra los ojos, el hocico, Ujú. todo eso, Sí. pero no se traslada, entonces para mí es muy claro de, mira, cuando se trasladan necesitamos que sean digital por esto y lo otro. Ujú. Pero la magia de eso es que para cuando ves al T-Rex digital corriendo detrás de ellos, lo viste varias veces el animatrónico de Claro. cerca y el ojo y todo. Y Ujú. siento que eso enaltece cómo se ve después el digital. Primero que Ujú. nada porque tienen literalmente el material de referencia. Eso les ayuda un chorro, ¿no? Sí. Pero subjetivamente hablando, siento que en tu cabeza mezclas los dos. Ujú. ¿Verdad? O sea, yo Sí. puedo perfectamente decirte cuándo es digital y animatrónico, estoy seguro que tú también Claro. y muchísima gente que lo ve también. Ujú. Pero hay algo que tu mente quiere creerlo más, Ujú. ¿verdad? Te saca menos de la película cuando tienes los dos. Sí, porque ya entraste en ese mundo, o sea, Ujú. ya aceptaste al animatrónico, ya aceptaste que tocaron a estos dinosaurios, al Triceratops ahí hace rato, o sea, Ujú. ya viste que todas estas cosas son posibles, ya no suena tan descabellado que esta otra parte lo sea. Y como quiera está muy bien hecho, o sea, Sí. esos efectos ya han envejecido muy bien por lo mismo. Pero sí, creo que este como build-up que hacen de, ok, efectos prácticos, ok, ahora aventamos el digital es muy bueno. Y Sí. también, o sea, como dices tú, lo utilizan ya cuando es el último recurso, porque pues ya Ujú. ese animatrónico gigante pues no iba a poder correr de esa manera y no iban a poder hacer tantos de los otros corriendo. O sea, ya es como de, ok, no hay manera de que lo hagamos práctico, vamos a tener que hacerlo digital, pero como quiera lo hacen maravilloso, ¿no? Sí, sí, digo, no sé si es un brontosaurio o bronquiosaurio, ¿no? La primera vez que vemos a estos dinosaurios que sale la música y todo, en Ujú. esa escena son Ok. digitales, pero Ujú. están de lejos y están Sí. caminando de un lado a otro y está paneando la cámara y todo. Yo digo, ahí también tiene muchísimo sentido, ¿no? O sea, Sí. siento que nunca le fallaron a cuándo tenían que ser reales y cuándo no. Por Ujú. ejemplo, cuando los velociraptors los están persiguiendo, prácticamente todo el tiempo Sí. son estas marionetas, Ujú. ¿verdad? Y dices, ok, es que eso es bien importante porque dimensionas mucho el tamaño del animal, los Claro. colmillos, las garras, todo, ¿no? O sea, siento que están on point todo el tiempo en ese tema. Sí, porque ahí hacen muchos acercamientos, hay muchos momentos como más lentos en donde estamos más tiempo con estos dinosaurios. Cuando son digitales es más bien donde pasan muy rápido Ujú. o hay tomas de lejos o cosas por el estilo. Entonces, y pudieron haber hecho estos digitales, ¿no? De que pues ya tenemos la tecnología, claramente lo podían hacer, lo hicieron Ujú. para otras cosas, pero pues se tomaron el tiempo de que no, es que aquí sí es muy importante que podamos verlos y podamos sentirlos y todo, ¿no? Sí, sí, siento que algo que medio los obligó a usar a los animatrónicos y marionetas y todo, Ujú. es que, por ejemplo, de repente sí puedes ver que los modelos tienen, por ejemplo, texturas de resolución un poco baja.
Ujú. Y justamente lo que introduces cuando hay movimiento es un motion blur. Y cuando es algo digital, pues tiene que ser Claro. algo introducido artificialmente, ¿no? Ujú. Pero eso ayuda a esconder los problemas de resolución, ¿verdad? Sí. Porque pues como quiera se ve como una amalgama de cuadros, ¿no? Ujú. Entonces yo digo, fíjate, probablemente es algo que nació de una limitación, pero solamente les benefició a que fuera Sí. menos notorio, a que se lucieran más otras cosas, ¿no? O sea, Ujú. es bien interesante cómo muchas veces la limitación pues ayuda a enaltecer el arte, ayuda a nutrir la creatividad y cosas así. Sí, definitivamente. Y digo, creo que también usan mucho la obscuridad en esas escenas en donde son muchos de los efectos prácticos y hacen que se sienta todavía más reales. Digo, esta película tiene una cinematografía increíble. Sí. Utilizan muy bien las luces, por ejemplo, las luces que vienen de las ventanas. Y digo, Spielberg utiliza mucho esto de como la neblina o el humo que hay en los lugares. De hecho, el personaje de Samuel Jackson me hace querer fumar. Digo, no que lo vaya a hacer ni nada. Sí. Ya lo hemos mencionado con otros personajes, pero lo hace ver tan cool. Pero le da una atmósfera al lugar en donde están por el humo que tienen y ver Ujú. cómo llega la luz y pues lo usan muy bien. Y pues aquí lo vemos mucho pues cuando se acerca el T-Rex y le apuntan la luz al ojo y vemos cómo se dilata la pupila y todo. Uy, eso También es. Sí, 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 perdóname, sí, perdóname. no. Es que está muy, muy chido. Y también Sí, con los Velociraptors ahí cuando están buscando a los niños. O sea, las luces son claves en esos momentos. sí, sí, las luces, la iluminación, los encuadres, las secuencias. Ujú. Claro. Digo, podemos dar una especie de rapid fire, ¿no? De algunas de los cuadros más impresionantes o más Ujú. llamativos. Porque sí, la persecución ahí con el T-Rex, todos esos encuadres son clave, ¿no? Pero por Ujú. ejemplo, esta escena donde está el Velociraptor y donde se para ahí en la oficina esta y se ve todo el código de Ah, ADN sí, en él, claro. es de que Ujú. qué buen visual. Y Sí. luego cuando ves este mural que tiene dibujados a los dinosaurios y luego la Ujú. sombra Que se aparece va por atrás. alejando del dinosaurio y ves de que, es Ujú. que aquí está, que cosas así. Este, digo, hay varias. También cuando el T-Rex Sí. allá al final, ¿no? Que dice Dinosaurs roam the earth, algo así dice. Ujú. Ah, sí. Todos esos ¿Qué te que iba a decir? dices, qué increíbles encuadres, la verdad. Sí, los encuadres son increíbles. También me encantan los movimientos de cámara porque son bien sutiles. Hay acercamientos muy como lentos, creo, y le agregan un chorro de tensión a esos momentos porque o son momentos en donde los personajes están razonando de que, oye, esto está mal. Hay uno que me llama mucho la atención en donde está como en contrapicada cuando están viendo la película esta del pequeño Mr. DNA, o no me acuerdo cómo se llama el monito ese, Sí, en sí. donde se va acercando lentamente la cámara a Grant cuando está escuchando esas cosas. Y hay varias así que están muy, muy chidas para Sí. agregarle a la atmósfera de esta película. Sí, también cómo se guardan la primera toma de un dinosaurio, Sí. ¿verdad? Donde primero ves las caras de todos. Ujú. Donde ves a Grant, ves a Malcolm, Sí. luego pues ves que está Sadler, está viendo una hoja de que es que esta hoja está extinta y que no sé qué. Ujú. Es como que de que, Mira. sí, de que la obliga a voltear sin decirle Sí, nada. sí, sí. Y nada más con ver las caras ya te vendieron todo, ¿no? Está muy padre, la verdad. Sí, definitivamente sí. De hecho, mucho de lo importante de las actuaciones aquí son las reacciones que tienen los personajes al ver a los dinosaurios y pues las caras que hacen son clave, los gritos que hacen cuando Sí. los están persiguiendo y todo son muy importantes para venderte que pues sí hay dinosaurios aquí. Sí, es lo que te digo que es la magia de Spielberg. Sí. Siento que muchos otros directores de ciencia ficción y de estas historias fantásticas Ujú. son muy buenos en lo otro, ¿verdad? Ujú. Pero esas cosas que en mi opinión son básicas o cruciales para que la audiencia general esté interesada en la historia que estás contando, es esa parte súper esencial. Siento que a muchos directores les falta y Spielberg de alguna manera siempre entendió que eso era sumamente importante.
Sí, Spielberg finds a way ahí. Porque sí, Sí, sí. hay muchos momentos así. El momento del agua, ¿no? Cuando el niño dice que, oigan, sintieron eso y luego que cambiamos ahí a ver el agua y que empieza a temblar. O sea, es algo como bien sencillo de que, pues un vasillo temblando X, ¿no? Pero te crea toda esta atmósfera de que sabemos que estamos en el área del T-Rex y que no había salido antes y que Grant había dicho que no había salido porque le gusta cazar y estaba esperando como este momento más interesante y ver así que así es como llega. Está muy bien construido ese momento y también siento que ayuda mucho como a cambiar la tonalidad de la película porque pues sí, ya había esta preocupación antes, pero era mucho de, hey, la aventura que estamos teniendo y se va tornando un poquito al terror que van a causar los dinosaurios. Sí, se van dando cuenta que su miedo está haciéndose realidad enfrente de ellos. Sí. Y también es muy interesante ver las reacciones de los diferentes personajes, ¿no? Como Grant agarra un papel de protector y Malcolm agarra un papel de sacrificarse a sí mismo, ¿verdad? Y luego el abogado, que ahorita se me olvida su nombre, huye, ¿verdad? O sea, bien curado. como que ver esas como decisiones que toman los personajes ante la presión, ante el peligro, ¿verdad? También con los niños, ver que el niño le tiene miedo a las alturas y la niña le tiene más bien miedo a los dinosaurios en sí, ¿no? Como que ver esas diferencias es también muy interesante. Sí, sí, es muy interesante ver las diferentes reacciones porque pues son personajes que verías en la vida real, ¿no? Por más que me desesperen cómo actúan los niños y que quiera que se los coman, es de que, no, pues, o sea, probablemente sí haría eso algún niño, o sea, pues están en una situación muy peligrosa, muy tenebrosa, obviamente actuarían así, pero no puedo pensar que ya, cómanselo, ya, no me importa lo que les esté pasando. Estás como Grant al inicio de la película. De que, Sí. es que los niños hacen ruido. Sí, hacen ruido. Huelen ¿no? mal. De que, what? Sí, se enfoca mucho en lo de que huelen mal en ese comentario. Que no, sí, yo los olí, no sé. Sí, es que, what? Qué bueno. Sí, está muy chistoso. Pero sí, son personajes muy interesantes, con arcos también muy interesantes. Sí. También los diálogos, ahorita mencionaste a Malcolm, pero a lo largo de la película también hay diálogos muy buenos, ¿no? Claro. Muy repetibles, ¿verdad? Sí. Dime. No, que me estaba acordando el de John Hammond de que we spare no expenses, ¿no? De que no escatimamos en los gastos, ¿no? Y que tenía un programador. Y tenía un programador. Pero pues en todo lo que se veía, ¿no? Lo vistoso de que pues los vehículos o cosas del parque o cosas que iba a ver la gente, le metió todo el billete ahí. En la voz del Mr. DNA dijo ahí un actor, no sé si se supone que era alguien real o no, pero se gastó todo ese dinero. Pero pues va completamente con la temática de la que hablamos ya mucho, de que cómo no se estaban enfocando en lo importante y estaban gastando a lo tonto. Sí, está bien chistoso. Es Greg Burson. Greg Burson es el que hacía voces como del oso Yogi y así. Ok. Ya entendí el chiste entonces. O sea, era alguien que hacía caricaturas. Alguien en ese momento. Pero sí, sí, esa frase, también la de... Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Es que, claro. Eso también es muy icónica, ¿no? Está bien chistoso porque están mostrándoles cómo comía un dinosaurio y cómo deshace ahí a una vaca y luego cómo sale todo sangriento. Y él hablando de comida, que no, el chef preparó tal cosa. Y el peor momento. Comemos muy bien. Sí, el peor. Y todos preocupados. Y él de que, sí, ¿quién tiene hambre? Ya, vámonos. Sí, no, está bien curado lo demente que está el John Hammond en varias escenas, la verdad. Sí, y la carilla también de él que pues tiene como un gap ahí en sus dientes y pues es un abuelito y todo el tiempo está sonriendo, o sea, sí. Le ayuda mucho a que se vea como loco. Sí, siento que también el acento no es un acento tan extraño, pero habla diferente que todos los demás en la película, entonces es muy notorio como que esta onda medio de la distancia que hay entre él y el resto de la gente, ¿no? Sí, dice que es escocés, ¿no? Sí, menciona que es escocés. O sea, sí le noté el acento al principio, pero no lo sentía tan fuerte. No. Porque creo que el actor no es escocés, el actor es inglés, entonces está medio curado.
Pero sí, me dio risa ahí al principio. Dice algo de que menciona el calendario. Dice schedule. Y luego de que no, schedule. De que como lo dicen los británicos o los americanos. Entonces es algo con lo que juegan también ahí dentro de la película. Sí, sí, definitivamente. Y pues hasta menciona, ¿no? Que era este trauma o esta onda donde él se sentía menos porque cuando él era pequeño, que empezó a trabajar, que trabajaba en este circo de pulgas, que son Sí. cosas automatizadas, y le dices a los Ujú. niños que son pulgas las que están, y los niños, pues porque son muy imaginativos y todo, pues hasta se lo imaginan y, sí, lo estoy Sí. viendo y todo. Y él como que se quedó de que, no, es que yo estoy vendiendo basura, ¿no? Ujú. Yo tengo que vender algo de verdad. Y Sí. como que se volvió esta obsesión y también es muy interesante porque siento que es algo que también es muy real. Muchas Ujú. veces cuando ves a estos inventores o pioneros de algún mercado o algo así, te platican sus traumas como algo positivo. Cuando Ajá. dices, tal vez deberías ir a terapia o no sé, como que Muy o sea, probablemente. no es que el dinero no sea nada importante, pero no es Ujú. lo más importante. Entonces, Claro. ¿verdad? Sí, y menos obsesionarse de esa manera, Ajá, porque, o sea, claro. con su historia me quedó muy claro de que, pues es que los niños no estaban buscando algo real, los niños estaban buscando la magia del circo que Ajá, les estaba ofreciendo. No se molestaban por ver de que, a ver, ¿y qué está moviendo esa cosa, no? Es de que, ajá, pues, ellos creían que era verdad. sí. Entonces ahí Sadler le dice de que, güey, pues es que sigue siendo un circo de pulgas, porque no es 100% real al grado de que no investigaste Ujú, qué implicaba que fuera 100% real, ¿no? Entonces, sí. de cierta manera, sigues haciendo lo mismo que hacías. Sí, que es algo que reforzarían en unas secuelas porque creo que en esta película no mencionan nada de eso y creo que es un retcon y también justificar el, los vacíos o los huecos que llenaban en aquel entonces de cómo lucían los dinosaurios. Ah, Porque han habido muchos cambios ujú, de cómo se ven los dinosaurios, cómo sí, creemos que se veían los dinosaurios respecto a cómo creíamos que se veían en los noventas. ujú, claro, Eh, pero también no me acuerdo si en la de World o en cuál mencionan de que, sí, les agregamos más colmillos y que se sí, vieran más sí, como cierto. lagartos y todo esto. Pero la realidad es que en los noventas, como que en un inicio a los dinosaurios básicamente teníamos los huesos y los forrábamos, ¿no? O sea, me Ujú, refiero como la humanidad, ¿no? Nomás era que lo forrabas de piel y es de que, ok, ya, y así se listo. veía, ¿no? Ujú, Y pues con el tiempo han ido estudiando y han ido encontrando de que, oye, pues algunos tenían plumas, ¿no? Por ejemplo, el ujú, Velociraptor. Creo que esto es algo que sí se inventaron en la película, que es mucho más grande en la película que en la vida real. En la vida real eran muy ujú, pequeños. sí, Y eran emplumados y todo. Entonces, ujú, es muy interesante ver cómo varias de esas cosas han ido cambiando. ujú. Pero al mismo tiempo, pues es interesante ver en esta película, pues cómo creíamos que eran, los huecos que llenaban, ¿verdad? Cómo los Ujú. exageraban para la película y todo eso. Es muy interesante todo. Sí, de hecho está bien curioso, o sea, ya sabiendo los avances que han habido de las investigaciones de los dinosaurios, es eh, curioso ver de que, sí, sí, cierto, en los 90 los veían de esa manera, digo, aún así es difícil que se borre de mi imagen, como si pienso en un dinosaurio, pues obviamente lo primero que pienso rápidamente es en esto, no en cómo pensamos ahora que se ven, pero Ujú. es muy interesante porque pues también es una ventana a la época, ¿no? De que cómo era en los 90 pues la visión de estas criaturas y pues también pues las tecnologías que utilizan. Ahí me da Ujú. mucha risa que hacia el final cuando la niña está hackeando este sistema o está utilizando la computadora ahí para cerrar una puerta que tenían ahí de un velociraptor, el sistema se ve chafísimo y de que bien lento todo lo que está haciendo y es de que wow, o sea, la tecnología ha cambiado mucho también en ese Sí, sentido. sí, el UI ahí cuando quieren meterse a la computadora del Dennis, se ve pues Sí. el Windows acá del año del caldo, ¿no? Ujú, Que todo era beige, las computadoras, el sistema operativo era ujú. Súper eh, de que cuadrado. baby blue, era de que un azul Ujú, acá muy desagradable y todo eso. O sí, sea, es muy interesante cómo el software ha mejorado mucho también. claro. Sí, 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 definitivamente.
Sí, es muy interesante, pero pues por ahí hacen la observación, ¿no? De que pues hoy en día la persona promedio tiene una computadora más poderosa que lo que se utilizó para llevar al hombre a la luna. Sí, es lo Eso que la verdad me... me vuela la cabeza y yo la uso para chatear y ver Exacto. videos y así. Sí, es impresionante, ¿no? No dimensiono cómo fue que llegaron a la luna con eso. Sí, pero pues lo hicieron y Sí. es muy interesante. Y pues inclusive, por ejemplo, yo pues como trabajo mucho con efectos visuales y eso, la verdad cualquier modelo 3D que le metas a algo es la cosa más sencilla del mundo. Cualquier computadora puede hacer eso hoy en día, ¿no? Y pues Claro. saber lo difícil que era en aquel entonces Sí, es muy impresionante el resultado, porque muchas veces ni la resolución para ver lo que estaban viendo tenían. Tienen que claro. trabajar con proxies y cosas así. Entonces, Ujú, ellos realmente tenían que medio a ciegas ir llenando los huecos de cómo pensaban que se iba a ver el resultado y todo. claro. Y eran horas por cuadro, ¿no? El render y Ujú. todo. O sea, inclusive, o sea, el tras bambalinas también es bien interesante el aspecto tecnológico, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, está muy loco eso. Sí, es muy interesante en ambos lados. Sí, otro aspecto que me gusta muchísimo de la película es todo el set que hay en la película, vaya, que pues la temática principal es de que este va a ser un parque y me gusta mucho que tomaron el tiempo de cuidar esos detalles de cómo se ve realmente un parque de diversiones o qué hay realmente en un parque de diversiones. Por ejemplo, esta salita en donde están viendo esta película y que se van moviendo y van viendo diferentes cosas de laboratorio y todo eso, es de que eso es muy típico de los parques de diversiones y luego pues estos carritos que se van moviendo solos y que los van llevando ese tour. Mm. Pero luego de haber tenido la oportunidad de en la vida real ir al parque de Jurassic Park, de que los Mm. estudios universales y ver cómo recrearon muchas de estas cosas, el área ahí de donde está la entrada, donde están los huesos del Tyrannosaurus Rex, no me acuerdo cómo se llama ese edificio, el edificio de investigación o algo así se llama, ese está y todo, es muy Qué cool. interesante verlo también de esa manera. Sí, fíjate, yo nunca he ido a ese parque, pero pues he ido a otros. Fui al de dinosaurios que tiene aquí el Bioparque Estrella, que Claro, claro. un poco diferente la experiencia. Un poco, un poco. Pero, pero sí, completamente. Y luego también el área de regalitos, Sí, el comedor temático y todo eso también, ¿no? Que es muy de ese tipo de parques. sí, definitivamente. De hecho, se me hace un aspecto bien loco que pues pocas películas pueden meter tanto el aspecto del merchandising real, porque pues todas esas cosas se vendieron y se venden hoy en día, Ujú. o de que por ejemplo el logo de la película que pues Ah, sale sí. adentro de la película y el nombre Jurassic Park esté en la película, se me hace Ujú. también muy interesante que veamos eso y pues que sí, pues de que toda la mercancía que venderían en ese parque la venden en la vida real. Es como Ajá. de oh, que son genios, ¿no? Del marketing ahí. Sí, ahí está un poquito también el aspecto de Spielberg, ¿no? De que Ujú. hacer muy rentables las películas dentro y fuera de la película propia, ¿no? Claro. Sí, Es- sí, sí. sí, un cambio que a mí se me hace bien interesante que pues he escuchado que viene del el libro, Mm. terminaba muy diferente el tema de que cuando los empiezan a atacar los velociraptors, Ujú. porque en la película, digo, en el libro, al parecer como se mueren, es que le caen estos huesos que estaban suspendidos de dinosaurios ahí en el lobby, Ok. les caen Sí. encima a los velociraptors y así es como se mueren. Ok. Y pues nada más de pensar de que no llegaría el T-Rex a destruirlos, ¿verdad? Y luego se va el Ujú. T-Rex así como mi trabajo aquí ha terminado y todo eso. Sobres. Ajá. Ajá. El pensar que no terminara así, que nada más les cayeron los huesos encima, sería algo muy anticlimático. Y estoy seguro que Sí. Spielberg y el del libro y todo pensaron Ujú. en eso y dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que cambiar Hay que esto cambiarle. drásticamente. Claro, sí, porque pues a lo mejor si lees eso pues suena interesante, pero pues en una película no se vería tan No. espectacular de que pues nada más le cayeron los huesitos y que bueno, vámonos caminando, ¿no? Se acabó, Ujú. como que no hay tanto show en eso, porque pues sí, es clave que llegue el T-Rex en ese momento, porque pues estaban a punto de morir todos, entonces, mira, qué Sí. interesante que así fuera en el libro. Sí, que está bien interesante porque en esa escena el T-Rex es
totalmente digital, pero volvemos a que para ese entonces ya te habían vendido todo el visual, ¿no? Sí. Y también, es muy interesante el que cambia el rol el T-Rex porque, pues primero era este monstruo que los estaba siguiendo y luego fue el Salvador, ¿no? Y dices, pues es que realmente no era ninguna de las dos, era un animal, que es algo que menciona Grant, ¿verdad? Donde la niña en una escena dice, ay, es que vendrán por nosotros esos monstruos y no sé qué dice. Es que no son monstruos, solamente son animales, o sea, solo son, ¿verdad? Sí. Tienen hambre algunos, ¿verdad? Otros son... Claro. O sea, sí, o sea, es muy interesante eso. Sí, o sea, y es que pues ellos estaban en su hábitat, ellos estaban ahí como invadiendo su espacio. La mayoría de los animales no te atacan si no les haces nada, pero pues es pues cuando ves a un animal así, pues reaccionas muy fuerte, de maneras que puedes asustarlo y pues ellos simplemente se están defendiendo. Nada más que pues aquí son animalotes que te pueden comer de un bocado, ¿no? Sí. Entonces pues sí está curioso. Y pues sí, ellos simplemente están actuando de acuerdo a lo que la naturaleza les dicta. Sí, pero pues la verdad es que son temas muy interesantes que tiene esta película. Sí, definitivamente. Me da un poquito de risa el final. O sea, como que siento que está demasiado alegre el final para lo que acaba de pasar. De que todos se meten al helicóptero y están sonriendo y viéndose. Y está Sadler viendo a Grant con los niños. De que, qué bonito que ahora sí quiera a los niños. Pero como que siento que acaba de pasar algo muy fuerte. Y luego la música también está de que, sí, qué feliz. Y se van hacia el atardecer. De que, lo logramos. Se me hace un poco chistoso. Es que eso es muy Spielberg. Porque hace lo mismo con Indiana Jones. De que, oye, acaba de ver a unos hombres derretirse enfrente de él, o acaba de presenciar a una persona que ha vivido miles de años, ¿no? Y de que, pues bueno, sobrevivimos. Sí. Vamos a, como dices tú, de que hacia el atardecer y todo eso, ¿verdad? Eso es muy Spielberg, de que querer darle un final acá con moño rojo y todo, ¿no? Sí. Sí. Sí, pero sí, es verdad. Es un poquito de que, ok, sí, woo. Sí, hay un poco de eso ahí al final. Sí. Fíjate que hay algo que siempre mencionan. Bueno, no siempre, pero ahí cuando los están persiguiendo los T-Rex, los Velociraptors que están en en el sistema del aire acondicionado, ¿no? Sí. Que en la escena donde pues la niña se cae y voltea hacia arriba, se ve muy claramente que no es ella. Por ahí han ido puliendo el efecto de CGI donde cada vez se nota menos que no era ella, pero por ejemplo se nota un poquito que está más corpulenta, como que era alguien mayor, un poquito más grande la doble de acción ahí. Pero en general es algo que siempre noto viendo esta película, de que, cierto, no es ella. De que... Sí. Sí, pues con los niños es más difícil, ¿no? ¿Cómo van a tener de que un doble niño de acción? Está difícil. Está dificilísimo. Sí. También me da mucha risa la escena donde el niño se electrocuta en la cerca. Está bien loco. Porque sale volando. Digo, me da risa porque sé que no le pasa nada, ¿no? Pero claro, me da risa que sale volando, de que ¡pum! Donde literal le dicen brinca y pues le da miedo brincar y no puede brincar por eso, ¿no? Y sale volando y lo atrapan. Y pues ahí lo resucitan. Y pues le habían dicho de que pues brincas a la de 3, ¿no? Y ya en el piso dice 3. Todo eso me da mucha risa. Sí, de hecho la película tiene muchos momentos muy chistosos. O sea, momentos que pues tal vez no irían en alguna otra película con elementos de terror, de que tan cómicos, pero sí está chistosón. Pero en ese momento del niño yo dije, ya déjalo ahí, que se muera. Que se bien chistoso de que se cae y de que está todo tieso volando, ¿no? De que es lo que me da risa. O algo, de que está bien curadillo. Sí, que está todo tiesillo. Y luego que pues despierta y dice que se te pusieron los pelos de punta. Con la electrocución. Sí, también me da risa la escena donde pues, está todo lo del T-Rex, ¿no? Y que el abogado se va corriendo al baño para ocultarse. Sí. Y Malcolm dice, no, pues cuando tienes que ir, tienes que ir. O sea, sí.
Sí. De hecho, Malcolm es de los más chistosos. Ahí cuando lo rescatan y que están hablando en el laboratorio y que él así con la camisa toda abierta, puesto como modelo, está bien chistoso. Está bien chistoso porque esa escena, pues el screenshot se ha vuelto muy como famoso, Meneable, ¿verdad? sí, Volver claro. a ver la película y ver esa toma se siente todavía más fuera de lugar. De que, Sí. pues qué pedo, estaba aprovechando a ver si seducía acá, ¿verdad? A Sadler finalmente. Sí, no, me da mucha risa ese encuadre, la verdad. Está bien curado. También lo que dijo antes ahí con el Dr. Rand de que, no, pues es que siempre estoy buscando a la próxima señora ex Malcolm, Sí. ¿no? De que su próxima ex esposa. Sí, qué Está bien pedo. curado. Sí, un poquito demasiado player por ahí, ¿no? Sí, bastante. Está curadillo. Sí, en general. Bueno, otro diálogo muy icónico es el de Clever Girl, ¿verdad? Ahí Sí. cuando no me acuerdo cómo se llama, pero es este cuidador que tienen ahí. Supongo que es el personaje de Chris Pratt en las nuevas, pero aquí se muere en la primera, en la única película que sale. Porque pues es el que cuidaba a los Velociraptor y que él decía que no, es que es mala idea tener a los Velociraptor porque al parecer son demasiado listos, ¿verdad? Sí. Y que pues como que hacen un ruido y él pues apunta hacia allá, ¿no? Y luego se da cuenta que lo tiene aquí al lado y dice, no, pues qué lista. De que... Me ganó. Sí, ni modo. Sí. Así sí acabé. Está chido eso. También algo muy icónico de que cuando ven las cacotas ahí de los dinosaurios. Sí. El Malcolm la ve ahí. Y luego que Sadler tiene que meter la mano ahí para buscar si tenía estas semillitas. Y luego que el Malcolm le dice que no te olvides lavarte las manos la próxima vez que comas algo. Sí. Ay, todavía me da mucha risa lo de, pues como que es muy intrépida, ¿no? De que cuando acaba de meter la mano en la caca. Que no, pues sí, güey. Aguas. Sí, todo eso está muy divertido, la neta. Está bien chistoso. Sí, no. Está bien chistoso que una película genuinamente lo tenga todo, ¿no? De que el miedo, el terror, la aventura, la comedia, el mensaje como muy humano, luego también el mensaje de, pues, hacia la humanidad y todo eso, como que son cosas que un director inferior, ¿no? O alguien con menos experiencia o expertise, pues no podría hacer tan bien, ¿no? Sí, no podría ser tan bien, o no lo pondría, o fallaría en incluir todos estos elementos y se sentiría que no van los unos con los otros. Sí, es un poco loco que hizo esta película y Schindler's List de que una tras otra. En un mismo año hizo estas dos películas. Se volvió loco. ¿Qué pedo? Sí, o sea, son dos películas que definirían la carrera de cualquiera. Y para él fue un año, ¿no? Que para mí fue un martes. Sí, pues está bien loco que son de que, pues un poco las dos caras del cine, ¿no? De que una película muy tirada hacia los premios, ¿no? Los Oscars y todo, y otra más como pues al mainstream, ¿no? El blockbuster. Pero pues las dos hechas de la mayor calidad posible. Sí, o sea, ahí demostró que podía hacer ambas cosas, que pues para muchos sonaría como imposible. Demostró de qué lado más cala iguana. Ándale. Sí. Pero bueno, la verdad es que creo que podría otra hora hablar de Jurassic Park. Sí. Entonces, a lo mejor ya va siendo hora de cerrar este episodio, ¿verdad? De despedirnos. Pero pues es una conversación que disfruté mucho. Es una película que disfruto mucho. Y estoy seguro que si hiciéramos otro episodio tendría otras cosas que decir, ¿verdad? O sea, claro. Pero pues sí, no, es una gran película, ¿no? Definitivamente, sí. Y hay que hablar de otras de Spielberg en otro momento. Claro. Y pues bueno, sin más por el momento, entonces les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este episodio del podcast. Ahí, por supuesto, díganos qué opinan de esta película, qué opinan de las demás de Jurassic, ¿no? Varían mucho en calidad después de esta película. Sí. Pero pues díganos qué opinan de esto, qué opinan de pues Spielberg en general también. Creo que es una conversación muy interesante. Pero pues bueno, sin más por el momento, fuimos Paco Triuño y Laura Chapa. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bye bye. Bye.